Hoy vamos a empezar una serie de sermones con el título Recordar es volver a vivir. Yo no sé si tú has escuchado esa palabra. Por ahí que has escuchado dice recordar es volver a vivir. Pero no todo lo que tenemos en el recuerdo es bueno. Hay muchas cosas que debemos de dejar en el pasado. Y hay otras que debemos de recordar con el fin de volver a algunos principios que teníamos cuando empezamos. Algunos tenemos que recordar lo que dijimos que íbamos a hacer hace 2, 3 años con metas de aquí a unos 5 años y volver a replantear y a pensar qué es lo que uno quería o qué deseaba o qué aspiraba. Como creyentes nosotros tenemos el deber de siempre volver a los principios básicos de nuestra fe. Es decir, tenemos que volver al Evangelio. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, en el versículo 1 de su primera carta, diciéndoles: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio. Pero uno diría, ¿por qué el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que quería recordarles el Evangelio? Porque el apóstol Pablo sabía o sabe la necesidad que tenemos nosotros de recordar el Evangelio. ¿Por qué recordar el Evangelio? Y la respuesta ante esta pregunta es porque necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Necesitamos este Evangelio. En Romanos capítulo 1, el versículo 16, el mismo apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces entendemos una cosa: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder no solamente se manifestó en el día en que tú viniste a los pies de Cristo, es decir, ese día que Cristo te tomó, que tú te diste cuenta que éramos pecadores, le pediste perdón a tu Señor, le dijiste que perdone todos tus pecados, te arrepentiste de ellos, y el Señor vino a ser morada en nuestra vida, y el Espíritu Santo nos selló, el Espíritu Santo nos hizo formar parte de ese cuerpo. Pero no solamente es de un día. Este poder de Dios es para todos los días de nuestra vida. Este poder de Dios lo necesitamos en cada instante de nuestra vida, porque todos los días seguimos batallando, todos los días seguimos luchando, todos los días continuamos en esta tierra, y nuestra salvación se va a hacer evidente cuando allá el Señor vuelva otra vez, y cuando ya su juicio se dé, cuando los libros se sean abiertos y nuestra salvación se haga efectiva, cuando el Señor nos diga que debemos de pasar con Él por toda la eternidad. Como les dije, hoy vamos a empezar una serie de sermones, pero va a estar basado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta, hermanos, se ha considerado como la exposición del Evangelio que el apóstol cree. ¿Por qué? Porque la iglesia de Roma no conocía al apóstol Pablo. Había escuchado de él, pero nunca lo había visto personalmente. Entonces el apóstol Pablo les va a escribir y les va a decir: hermanos de Roma, este es el evangelio que yo creo. Este es el evangelio que yo enseño. Este es el evangelio que yo predico. Este es el evangelio que yo vivo. Este es el evangelio que Dios me reveló a mí para poder transmitirle a todos ustedes. Conózcanme de esta manera, que cuando yo llegue a ustedes, ustedes sepan qué es lo que creo y cómo es que vivo. Esta carta, hermanos, a los romanos fue escrita aproximadamente en el año 58 después de Cristo, en su tercer viaje misionero. Se dice que cuando él estaba en la ciudad de Corinto, fue ahí que escribió la carta a los romanos. Y es así que durante todo este tiempo que nos llegue y que nos dure, vamos a meditar en esta hermosa carta a los romanos. Algo, hermano, que debemos de darnos cuenta es que Pablo no le escribe a la iglesia de Roma para demostrar cuán elocuente o cuán evidente y notable es su entender teológico, sino como un fiel pastor que procura el bienestar de las ovejas de Cristo en todo lugar, y como un apasionado en dar a conocer el Evangelio por todo el mundo. Hermanos,
creo que en la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, mientras avancemos juntos, meditando en esta hermosa carta, va a redundar en nuestro crecimiento espiritual como iglesia. Comprenderemos el Evangelio, meditaremos en el Evangelio y luego de ahí viviremos también el Evangelio. Algo con un dato curioso también, hermanos, es que esta carta se podría decir que está dividido en dos lados, en uno teórico y en uno práctico. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 es el Evangelio que el apóstol cree. Les va a decir, este es el Evangelio. Y a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 16, les va a decir de esta manera: hermanos, si hemos entendido el Evangelio, si hemos comprendido el Evangelio, si el Evangelio ha calado en lo más profundo de nuestro ser, entonces vamos a poder vivir el Evangelio. Porque cuando nos vamos al capítulo 12 del Evangelio, de acá de la epístola a los Romanos, empezamos a ver que son situaciones prácticas. Nos dice, hermanos, preséntense como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Luego nos dice, hermanos, que su amor sea sin hipocresía. Hermanos, no paguen el mal con el mal, más bien venzan el mal con el bien. Oren por nuestras autoridades. Hermanos, no menosprecies a tu hermano. Hermanos, no te creas mejor que tu otro hermano. Y así consecutivamente. Pero todo eso se va a dar en la medida que hayamos comprendido el Evangelio. Y hoy vamos a empezar, hermanos, con el saludo que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y poco a poco iremos avanzando a lo largo de las siguientes semanas. Así que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 1, que hoy vamos a meditar. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, porque tu gracia nos has ministrado por medio de la alabanza, Señor, donde hemos podido expresarte lo que hay en nuestro corazón, de poder cantarte de lo más profundo de nuestro corazón, que eres tú, oh Cristo, solamente tú, oh Cristo, altísimo Señor. En esta mañana, llévanos a toda verdad, guíanos por medio de tu palabra y enséñanos, Señor, en este caminar que vamos a tener semanas tras semanas a la luz de esta epístola a los Romanos. Señor, ministra nuestros corazones, que seas tú lo que hayas establecido que vas a hacer conforme a tu palabra que tú has dicho que vas a hacer, Señor, se haga en la vida de cada uno de nosotros. Háblanos, guíanos, ministranos y que se haga tu perfecta voluntad en nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, en esta mañana es Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo inicia con el saludo característico donde él se identifica como apóstol de Jesucristo. Además, este saludo es el más largo de todas sus epístolas, porque vamos a ver 7 versículos que nos va a hablar del saludo. Pero a la vez también nos va a decir como siervo de Dios. Este siervo de Cristo Jesús o siervo de Jesucristo era un título también conocido, hermanos, en el Antiguo Testamento, pero la fórmula era distinta. La fórmula era siervo de Jehová, o siervo del Señor, o siervo de Yahvé. Lo podemos ver en Abraham, se va a hablar de Moisés, se va a decir de Josué, de David, pero ahora ha cambiado. Ahora Pablo va a tomarlo para decir Pablo, siervo de Jesucristo. Y Pablo se presenta como uno que ha sido llamado por Dios para un propósito específico y que está por completo entregado a ese servicio que Dios le ha encomendado. Él está al servicio del Mesías. Él está al servicio de Cristo. Él está al servicio del prometido y enviado por Dios para traer la salvación a toda la humanidad. El apóstol Pablo utiliza la palabra siervo, que en su sentido más profundo significa esclavo. Pablo utiliza la palabra doulos.
Esta palabra, si bien se puede traducir como siervo, pero en su sentido más profundo tiene la connotación de esclavo. ¿Qué quiere decir? Uno que está sujeto a la voluntad de otro y completamente a la disposición del mismo. Así que el servir denota una entrega completa ante la voluntad de quien es servido. En otras palabras, el apóstol Pablo está sujeto a la voluntad de Dios y está completamente a la disposición del mismo. Él se ha entregado por completo a la voluntad de su amado Señor y está dispuesto, y él mismo dice: yo soy siervo de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo, Él es mi amo, Él es mi Dios, Él es mi Señor, y yo simplemente obedezco a todo lo que Él me va a decir o me va a mandar o enviar. Pablo, como siervo de Jesucristo, hermanos, está dedicado a Él, está consagrado a Él y está dispuesto a todo con tal de cumplir su llamado. Pablo tenía perfectamente claro quién lo había llamado, de dónde lo había sacado y para qué lo había llamado. Cuando iba persiguiendo a los hermanos rumbo a Damasco, el Señor se le apareció. Si volteamos las páginas por un momento a Hechos capítulo 9, el versículo 3 al 6, para poder ver cómo fue o cómo el Señor le habló a Saulo o a Pablo en este episodio donde se relata su conversión. Hechos capítulo 9, de los versículos del 3 al 6. Dice así: y mientras bajaba, del versículo 3 al 6, ¿ya? Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Luego de ahí se va a decir que Pablo llegó a Damasco y tuvo su encuentro con Ananías, pero lo cierto es que ante la muestra de gracia que el Señor le dio a Pablo, de perseguidor de la iglesia, ahora a ser servidor de Jesucristo. Por eso trabajó incansablemente en la extensión del Evangelio. En Hechos de los Apóstoles encontramos la relación de sus 3 viajes misioneros y dan fe de su declaración de ser un siervo que sufre por la causa de su Señor. Y si volteamos las páginas a 2 de Corintios, en capítulo 11, de los versículos del 3 al 28, para darnos cuenta de cómo el apóstol Pablo padecía o sufría por causa de su servicio a su Señor. 2 de Corintios, el capítulo 11, del versículo 23 al 28. ¿Lo tenemos? Dice así: ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedrado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de todas las cosas externas, están sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. A pesar de todo lo que había sufrido a lo largo de todo su ministerio, su corazón seguía ardiendo de gozo por presentar el Evangelio en todo lugar. Acabamos de leer todo lo que ha pasado y que le empieza a decir a la iglesia de Corinto. Pero termina diciendo: y además está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía el deseo de seguir predicando el Evangelio,
y ahora se propone continuar en Roma, e incluso pensaba llegar hasta España, como nos diría Romanos capítulo 15, el versículo 24. Esto luego de haber esparcido el Evangelio en casi todo el imperio romano. ¿Qué motivaba al apóstol Pablo a que, a pesar de todo lo que pasaba, a pesar de todo lo que sufría, a seguir continuando? Lo que motivaba a Pablo a servir a su Señor con toda su vida era que él había experimentado la gracia de Jesucristo. Lo que lo hacía pensar a Pablo, lo que lo hacía meditar, lo que lo hacía ver y no encajaba en su cabeza, era como Dios, sabiendo que él había sido perseguidor de la iglesia, que había estado presente cuando mataron a Esteban a pedradas, que estaba en camino a meter a muchos cristianos a la cárcel. Él, como él mismo se consideraría más adelante como el peor de todos los pecadores, Dios le haya mostrado ese favor inmerecido de haberle concedido la gracia de perdonarle sus pecados, y que no solamente le bastó con eso, sino que también lo llamó al ministerio. Pablo estaba tan agradecido con Jesucristo por lo que había hecho en la cruz, por lo que había hecho en su vida y por lo que iba a hacer, que es por eso que su vida estaba en completa devoción a su amado Señor. Estaba en completa devoción a su amado Salvador, a su amado Rey, a su amado Amo. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que su Señor le dijera que hiciera. Para Pablo no cabía en su cabeza cuánto amor tenía el Señor. Es por eso que él diría en otra de sus cartas: oh Señor, cuán grande es tu amor. Tan alto, tan profundo, tan ancho y tan extenso. No puedo comprender la magnitud de tu amor. Fue la gracia de Dios lo que llevó al apóstol Pablo a darse cuenta de la magnitud del sacrificio que Cristo había hecho por él en la cruz. Y ante eso, hermanos, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuán agradecidos estamos con nuestro amado Dios? ¿Estamos dispuestos a entregarnos como Pablo lo hizo? Tal vez tú digas por un momento: yo no he sido perseguidor de la iglesia, yo no he estado presente cuando han matado a un cristiano, yo no tengo ese cargo como tuvo Pablo de poder ir y meter cristianos. Pero la realidad es que todos hemos sido pecadores o somos pecadores. Todos hemos transgredido la ley de Dios, todos hemos mentido, por ahí hemos robado, hemos pensado mal. Y si continuamos, vamos a continuar y continuar, porque hemos pecado delante de Dios, y por ende también hemos pecado y habíamos desobedecido al Señor. Hermanos, ¿somos conscientes de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿Somos conscientes de dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? ¿Y cuál ha sido la magnitud de lo que Él nos ha perdonado? Podemos darnos cuenta de cuán grande era nuestro pecado y cuánto ha sido el perdón que Dios nos ha concedido. ¿Estamos dispuestos, en gratitud de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, a servirle con toda nuestra vida? Y como les decía, tal vez no tengamos un llamado específico como Pablo, ni a viajar esparciendo el Evangelio como lo hizo él. Pero ¿acaso, hermanos, no nos ha llamado Dios como a sus siervos, como parte de la iglesia del Señor? ¿Acaso no somos los siervos del Señor, de poder servirle con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser? Pablo se consideraba el siervo del Señor porque él había comprendido la magnitud de lo que significaba eso. Y como habíamos leído hace momentos o habíamos escuchado, era uno que está sujeto a la voluntad de otro y está completamente a la disposición del mismo. Es decir, si el Señor llamaba, él estaba en ese momento ahí. Si el Señor le decía tenía que ir a ese lugar, él estaba dispuesto para ir a ese lugar. Pero si estuviera en este tiempo, tal vez muchos de nosotros le diríamos al Señor: Señor, espera un ratito. Lo que pasa es que hoy tengo que hacer tal cosa.
De ahí lo hago, Señor. Si por ahí nos tocaba, disculpa, ahorita no estoy disponible. O como colocaríamos en nuestro estado, ¿no? No estoy disponible, tal vez después. El esclavo o el siervo del Señor. Y cuando uno empieza a ver la historia antigua, cuando el amo llamaba, el esclavo tenía que venir en ese momento. Porque si no llegaba en ese momento, lo que el esclavo recibía era azotes. Pero no es la relación, ese esclavo y amo que nosotros podemos pensar. Era totalmente distinto. Porque antes Pablo era esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Cristo por voluntad propia. Ahora le sirve a su Señor. Ahora está dispuesto a entregarse por su Señor. Y es por eso que también nosotros hemos sido llamados para ser siervos del Señor. Lo segundo que vamos a ver es que Pablo también ha sido llamado a ser apóstol. El mismo versículo 1 de Romanos 1 nos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Lo segundo que vamos a considerar es que el autor, el apóstol Pablo, nos dice que no solamente es siervo de Cristo Jesús, sino que también ha sido llamado a ser apóstol. En todas las cartas que el apóstol Pablo ha escrito, él se identifica como apóstol. En esta oportunidad, al escribirle a la iglesia de Roma, una iglesia que no lo conoce personalmente, les dice que él es un apóstol, no llamado por hombre alguno, no designado por él mismo, no que un hombre vino y le impuso las manos y le dijo: hoy te doy la cobertura para que seas un apóstol, como hoy unos pseudo apóstoles empiezan a decir, sino que él mismo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado o comisionado, mensajero, y fue usado en ese sentido por muchos servidores en la iglesia que fueron enviados con un propósito o un mensaje específico. Aquí en Romanos capítulo 1, el versículo 1, como en el resto de las cartas, el apóstol Pablo usa este título ¿para qué? Para referirse al encargo especial que recibieron los 12 apóstoles y él como enviado a los gentiles, investido con autoridad divina, testigo de Cristo, divinamente inspirado. Él fue uno de los testigos de que Cristo había resucitado, capacitado con señales que confirmaban su mensaje, ya que todos los apóstoles fueron comisionados por el mismo Señor Jesucristo y Pablo no era la excepción. Cuando el apóstol Pablo llegó a Damasco, el Señor se le apareció a Ananías para que buscara a Pablo y que le pusiera las manos para recobrar a la vista. Ante ello, Ananías le dijo al Señor: Señor, he escuchado que este hombre persigue la iglesia. He escuchado que este hombre mete en la cárcel a los creyentes. Y el Señor le respondió en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16, de esta manera a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 1 dijo: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. En el mismo libro, en el capítulo 15, el versículo 8 dice: y por último, como un abortivo, se me apareció a mí en medio de lo que él está graficando, la resurrección del Señor Jesús. Y para redundar, en Gálatas 1, el capítulo 1, el versículo 12, el apóstol Pablo dice: pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Nadie le enseñó el evangelio a Pablo. Y como él mismo diría en la misma epístola de Gálatas, fue el mismo Señor Jesús que se le apareció y le enseñó el evangelio de la gracia para que él luego pueda ir y compartir este evangelio. Él fue comisionado por el mismo Señor.
El mismo Señor lo envió para que sea el apóstol de los gentiles. A Pedro y a los demás, el Señor los envió a los judíos. Y el apóstol Pablo dirá, pero a mí se me fue comisionado el ir y predicarle a los gentiles. Es en este sentido, hermanos, que podemos decir que solamente los 12 apóstoles y Pablo fueron los únicos que fueron enviados por el mismo Señor Jesús. Hoy en día, en algunos programas cristianos, hay algunas personas que se autoproclaman como apóstoles. Ellos dicen que han recibido de la misma autoridad divina de parte del Señor. Y se dicen, yo soy apóstol de Cristo Jesús. Yo tengo el poder de parte del Señor. ¿Tú quieres mi cobertura? Pues ven y yo te daré mi cobertura. Estos pseudoapóstoles que según ellos tienen la autoridad, que en su momento uno de ellos dijo cuando empezó a aparecer el COVID, que lo ató, que en ese momento lo mandó en lo más profundo al COVID, que se iba a extinguir. Pero ¿qué ocurrió? El COVID avanzó y este hombre desapareció. Por ahí apareció un huracán y lo mismo, que en ese momento había atado al huracán y lo había atado para que ya no vaya más allá. ¿Qué ocurrió? El huracán siguió avanzando. Y siguen autoproclamándose como apóstoles y profetas, cuando en realidad podríamos decir que en este tiempo ya no hay la misma clase de apóstoles como hubo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús mandó a los 12, tuvo a Pablo con el fin de que el Evangelio se predicase y el Evangelio llegase a todo el mundo. Hermanos, Pablo nunca se imaginó el que él iba a ser llamado apóstol de Jesucristo. Nunca se le había pasado por su cabeza antes de su conversión. Él no lo había soñado, no lo había aspirado. Él más bien pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a la iglesia. Él creía que estaba haciendo un servicio al Señor al predicar a estos hombres, al meter en la cárcel a estos hombres que estaban predicando acerca de Cristo, que estaban hablando acerca del Mesías. Él había sido enviado por los fariseos a perseguir a los creyentes. Pero nuestro amado Dios, que todo lo sabe, que tiene misericordia, en su inmensa gracia lo llamó y lo envió a su propósito de ser apóstol de los gentiles. Como el mismo apóstol Pablo lo diría en Hechos capítulo 26, si vamos ahí, volteamos las páginas, Hechos capítulo 26, de los versículos del 16 al 18. El apóstol Pablo estaba contando acerca de su conversión cuando él mismo dice que el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este fue el llamado de Dios para el apóstol Pablo. Esto fue cuando el Señor Jesús se le apareció y le dijo, ahora te envío a los gentiles, ahora te envío para que prediques el Evangelio, ahora te envío para que se conviertan de Satanás a Dios, para que de las tinieblas ahora vengan a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Él fue enviado, él fue comisionado. Y gracias a Dios que este hombre fue obediente, porque este evangelio ha podido llegar a nosotros gracias a la predicación que tuvieron todos estos apóstoles y todos estos hermanos que al inicio de la iglesia. Hay una realidad, hermanos, en este tiempo, y esta es que todo creyente tiene un mensaje para comunicar, un mensaje que fue dado por los apóstoles, un mensaje creído por la iglesia de todos los siglos, un mensaje de esperanza para todo aquel que cree que el evangelio, que es poder de Dios para salvación,
para todo aquel que cree, como el mismo Pablo lo anunciara allá a los romanos. Tenemos un mensaje de parte de Dios, dado por uno que fue llamado y comisionado especialmente por Dios para anunciar este mensaje. Cada uno de nosotros tenemos un mensaje. Y este mensaje es el Evangelio de Dios. Tal vez tú digas, pero yo no soy apóstol. Pero cuando vamos a la gran comisión, a Mateo capítulo 28, de los versículos del 18 al 20, nos daremos cuenta que todos nosotros hemos sido comisionados para un propósito. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús a todas las personas, enseñarles lo que Cristo nos ha enseñado y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos un mensaje, tenemos un llamado. Al igual que Pablo, somos siervos de Dios, y al igual que Pablo, tenemos un mensaje para poder comunicar a las demás personas. Pero a la vez también, el apóstol Pablo, en tercer lugar, ha sido apartado para el Evangelio de Dios. En el versículo 1 de Romanos 1 nos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, y termina esta frase diciendo: apartado para el Evangelio de Dios. Él mismo dice que ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Siendo un apóstol llamado, tenía una comisión específica. Había sido apartado por Dios para anunciar su Evangelio. Lo vimos en el relato de su conversión. Él tendría que llevar las buenas nuevas a los gentiles. Tendría que padecer por causa de Cristo. Pero Dios tuvo a bien apartarlo, dedicarlo de manera exclusiva para su servicio, para anunciar la buena noticia del perdón de pecados en Cristo Jesús. No era un mensaje motivacional de Pablo. No se trataba de la gran obra del apóstol Pablo, sino que se trataba del mismo mensaje de Dios. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo no escatimaba esfuerzo alguno en caminar hacia su meta, a pesar del desgaste que pudiera tener. Vayamos por un momento a 2 de Corintios, el capítulo 4, para poder darnos cuenta también, hermanos, de cómo era el desgaste que tenía este apóstol. Segunda de Corintios, el capítulo 4, a partir del versículo 7 hacia adelante. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Toda su vida de Pablo era Cristo. Todo su trabajo era anunciar a Cristo.
Pablo estaba tan admirado de Cristo que a él no le importaba padecer todo con tal de cumplir su llamado de ir y predicar el Evangelio. El mismo Pablo dijo que fue la gracia de Dios que lo apartó y llamó para anunciar este Evangelio. En Gálatas capítulo 1, el versículo 15 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue consciente que el Señor desde el inicio ya tenía preparado algo para él. Él no era consciente de eso hasta que tuvo su encuentro con Jesús, allá cuando él iba camino de Damasco. Hermanos, cada uno de nosotros debe haber tenido ya su encuentro con el Señor. O tal vez todavía no te has encontrado con Él, cuando en ese momento nos dimos cuenta o nos damos cuenta de que en realidad éramos perseguidores de Cristo porque no lo estábamos siguiendo. Y como Pablo, ignorantes, decimos: ¿quién eres tú? Y Él nos dice: pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento nos damos cuenta de nuestra condición, de que estábamos pecando, de que estábamos fallando, de que necesitábamos de Cristo. Y al igual que a Pablo, el Señor manda que se pongan nuestras manos en nuestra vista y podemos empezar nuevamente a ver la gloria de Cristo. El Señor sabía que en su momento íbamos a estar en este lugar, porque Él lo sabe absolutamente todo. Hermanos, estamos iniciando esta hermosa carta a los Romanos, donde se puede ver que fue Dios quien llamó, separó y le concedió la gracia para que el apóstol Pablo predique este evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando escuchamos la palabra evangelio, lo primero que se viene a nuestra mente es buenas nuevas, o en otras palabras, buenas noticias, de que el apóstol Pablo ha venido a traer por medio del evangelio buenas noticias. Pero para que pueda haber buenas noticias, lo primero que debe de haber son malas noticias. Es como ahora, se dice que el kilo de azúcar, ahora su precio es el doble. Es una mala noticia. Pero si mañana agarran y te dicen: el precio ha bajado y está a $1.50 el kilo, uy, para ti va a ser una gran noticia. Bueno, no solamente para ti, para todos va a ser una gran noticia, porque dices: ya bajó. Solamente puede ser una buena noticia cuando antes hemos tenido malas noticias. Es así que el apóstol Pablo, cuando vayamos meditando en esta hermosa carta, el apóstol Pablo nos empezará a decir primero acerca de las malas noticias que hay. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Que el hombre estaba perdido, sin rumbo, que no había forma en que pudiera acercarse a Dios, y que fue Dios quien tomó la iniciativa y tuvo misericordia de nosotros, que nos amó con un amor tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados y ofrecernos el perdón de nuestros pecados por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, donde no solamente es la salvación, sino que también nos ofrece la justificación por la fe, la redención, la santificación, la adopción. Y todo eso lo iremos viendo a lo largo que vayamos meditando en esta hermosa carta. Hermanos, Pablo quería que la iglesia de Roma entendiera que no era el mensaje de Pablo personal, que no era algo que a él se le había ocurrido, que no era algo que él había meditado en ese momento y dijo: esto es el evangelio. Lo que él les empieza a decir, lo que él les empieza a describir, les empieza a decir: este es el evangelio, esta es mi teología, esta es mi fe, esta es mi vida. Pero ante todo quiero que entiendan una cosa: este es un mensaje de Dios mismo. Este es el evangelio que Dios me reveló a mí y que ahora yo les vengo a traer a ustedes. Este es el mensaje que estaba escondido por medio de los profetas,
y que ahora se ha revelado por medio de Cristo Jesús, y que en su gracia me ha llamado a mí para ser apóstoles de los gentiles. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que creyó al que lo llamó. Él fue un hombre que entendió quién era el que lo llamaba a su servicio. Y él no dudó ni cuestionó el porqué de dicho llamamiento. Antes, más bien, el apóstol Pablo se asombraba y rompía en adoración cada vez que él se acordaba y se decía de dónde el Señor lo había sacado. Que siendo yo un perseguidor de la iglesia, el Señor se me apareció a mí y me mostró semejante gracia. Yo no merecía esta gracia, pero el Señor tuvo en bien el poder concederme esto a mí. Él sabía que esta gracia él no lo merecía ni lo merecería jamás. Y esto lo que Dios hizo en su vida, lo llevó a dar toda su vida al servicio de su Señor, en gratitud a semejante amor. Y por eso él no desmayaba, por eso él se desvelaba. Y en los versículos que hemos leído y nos hemos dado cuenta de todo lo que tuvo que sufrir, pero todo lo sufría por causa del amor a su Señor, por causa de la gratitud a su Señor. Y como él mismo decía, que él estaba dispuesto a poder anunciar el Evangelio sin cesar. A veces nosotros como creyentes olvidamos lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Y ante ello tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Qué creemos realmente acerca de Cristo? ¿Consideramos que es Dios quien determina nuestro llamado, nuestros planes, nuestro propósito de vida? ¿Estamos sorprendidos con todo lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas? ¿Estamos totalmente anonadados, perplejos, asombrados con la semejante gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que si fuera por nuestros propios méritos, ninguno de nosotros estuviera acá y ni siquiera podríamos levantar la mirada y poder decir: Señor, tú eres mi Padre? Porque nuestro pecado era tan grande, hermanos, que no había forma de poder acercarnos a Dios. Pero Dios tuvo en bien mostrarnos gracia y misericordia y poder llamarnos a su Evangelio. Vamos a ir recordando juntos este hermoso Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, a lo largo de todo este caminar en la epístola a los romanos, que como dijimos al comienzo, en esta frase que vamos, o como hemos llamado a esta serie, recordar es volver a vivir. Y vamos a recordar el Evangelio. Y de otra manera entonces, vamos a vivir el Evangelio. Volvamos a vivir el Evangelio juntos. Oremos juntos y pidámosle a Dios que nos ayude a entender, aprender y que cale en lo más profundo de nuestro corazón este mensaje de las buenas nuevas, este mensaje que es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. El apóstol Pablo, él mismo decía que era siervo del Señor. Él mismo decía que había sido llamado a ser apóstol. Y como él mismo dijo que había sido apartado para el Evangelio de Dios. Cuando meditamos en nuestras vidas, hermanos, podemos darnos cuenta de que somos siervos del Señor, pero a veces somos siervos solamente de nombre, y en la praxis la realidad es que no lo somos, porque como leímos el concepto que quería decir, que está a la disposición de su amo, a la absoluta determinación de lo que él diga, y cuando en muchas ocasiones más bien estamos a la absoluta disposición de nosotros mismos y no de él. Hemos sido llamados para predicar el Evangelio, pero a veces solamente esperamos que lo haga el misionero, el pastor, el evangelista, y olvidamos que tenemos un mensaje de salvación para las personas que están afuera.
Y esto se debe, hermanos, a que a veces no hemos considerado que son buenas noticias el Evangelio. Porque a veces hemos caído en pensar que el Evangelio solamente fue para ese momento y ya no está más. Pero creo que en la gracia de Dios vamos a descubrir juntos que este Evangelio sigue teniendo ese poder de Dios para salvación. Y tenemos a nuestra disposición ese poder de Dios para poder seguir viviendo y para poder darnos cuenta que el Señor nos ha apartado para Él, para poder vivir para su gloria. Padre, en esta mañana estamos reunidos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, al ver la vida de tu siervo Pablo y meditar, Señor, en los libros que hemos pasado, de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que tuvo que sufrir, de cómo él mismo relataba de todo el sufrimiento, de todas las consecuencias de por causa de predicar tu palabra, Señor, se le venía. Pasaba de peligro en peligro, persecución en persecución, hambre, frío, desvelo, pero todo lo hacía por amor a ti. Señor, en esta mañana te venimos a pedir que nos ayudes, oh Dios, a poder comprender tu Evangelio. Que puedas ayudarnos a poder recordar de dónde tú nos has sacado. A poder darnos cuenta, Señor, de cuán grande era nuestro pecado, pero cuán inmenso fue tu gracia y tu amor, Señor, que nos llamaste. No merecíamos ni merecemos, Señor, el poder ser llamados tus hijos, porque todos los días pecamos contra ti, Señor, y te seguimos siendo infieles. Pero ha sido tu gracia que nos ha llamado y es tu fidelidad que todavía se sigue manteniendo, porque tú sigues siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades. Ayúdanos, Señor, a estar sorprendidos, a estar asombrados, a estar maravillados con este amor que tú nos tienes, Señor, todos los días de nuestra vida. Porque sigue saliendo el sol, Señor, para justos e injustos. Y todos los días nos muestras gracia sobre gracia. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que desde el vientre de nuestra madre, tú ya nos habías separado para ti, Señor. Que desde el vientre de nuestra madre, Señor, permitiste que pasáramos muchas cosas, pero hasta que llegó el momento cuando te vimos a ti, oh Cristo, cuando empezamos a verte y tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y nos dimos cuenta, Señor, que si tú no nos perdonabas, entonces no habría forma de poder acercarnos a ti. Y cuando confesamos nuestros pecados, Señor, tú enviaste una gran liberación a nuestra vida. Nos hiciste nacer de nuevo, nos llenaste de tu Espíritu Santo, escribiste nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y Padre, ha sido algo sorprendente lo que has hecho, sigues haciendo en nuestras vidas. Pero te pedimos, Señor, que podamos entender y comprender tu Evangelio. Señor, gracias, porque creemos que durante todo este tiempo tú nos vas a ayudar, tú nos vas a guiar, tú nos vas a esforzar. Ayúdanos a ser perseverantes, Señor, en meditar tu palabra, tu Evangelio, y poder comprenderte cada día más y más de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, haz tu obra en nuestras vidas y síguenos moldeando, oh alfarero, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, hasta la estatura de ese varón perfecto que es en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.